Es muy grato estar con todos ustedes, estimado público que nos escucha. Voy a presentar un trabajo, una investigación realizada conjuntamente con las profesoras Lilia Carpio Jiménez y Cruzcaya Ordóñez González y yo, Abel Swing. Queremos presentar nuestra gratitud a las instituciones que organizan el tercer Congreso de la Cátedra UNESCO, Ética y Sociedad en la Educación Superior, Pandemia y Crisis. Nos sentimos honrados de poder exponer y compartir con todos. Voy a compartir la pantalla para poder eh, ir acompañando lo que voy a presentar. Bien, esta reflexión surge en nuestra actividad en el Grupo de Investigación, Comunicación y Cultura Audiovisual, que mantenemos conjuntamente con otros compañeros de la Universidad Técnica Particular de Loja, que somos parte del Departamento de Ciencias de la Comunicación. Eh, la, el antecedente de este trabajo tiene que ver con las reflexiones que propuso, que circularon casi digamos, en el momento que empezó el confinamiento, en marzo del año 2020, respecto a esta reconfiguración de la comunicación, de las formas, de las estéticas a las que veníamos acostumbrados y cómo nos acoplamos a unas nuevas formas de vernos, de entendernos, de dialogar. Estas exposiciones del profesor Jorge Carrión fueron, digamos, siendo acogidas y también incorporadas y manifestadas en otros ámbitos académicos. Cito también las reflexiones del profesor Jerónimo Rivera, de la Universidad de La Sabana, en Colombia, quien nos comentaba también que se empezaba a dejar de lado estas tradicionales estéticas, estas tradicionales, digamos, contenedores para realmente fijarnos en los contenidos, es decir, de las formas hacia lo que estaba en esencia. En principio parecía que iba a tomar tiempo, iba a generarse una resistencia respecto a estas nuevas formas, es decir, habíamos venido desde sus orígenes, del cine, de la televisión, consumiendo y asimilando un conjunto de formas, de tiros de cámara, como se suelen llamar, de ángulos, de enlaces, de unas narraciones. Y la pandemia hizo que giremos esa visión a entender nuevas puestas en escena, es decir, algunas que antes se podrían haber calificado como tal vez formas no adecuadas de poder hacer estas narraciones, pero implicó que nos vayamos poco a poco, digamos, haciendo familiares en estos contextos. Es decir, empezaron a salir un conjunto de manifestaciones, varias formas gráficas, que además fueron difundidas ampliamente por las redes sociales, por los sistemas de comunicación. Implicó también que manejemos un conjunto de competencias audiovisuales, más aún los niños y adolescentes, que deben rápidamente incorporar estos lenguajes, estas formas para poderse, además de comunicar, educar y no perder esa, digamos, evolución, esa maduración en los conceptos y en la forma en las que estamos. Es decir, a partir de esto, se asume estas formas, cambiando lo tradicional, se vislumbra una posibilidad de que vayamos concretamente a descubrir, a entender cuáles son estos elementos de fondo, es decir, pasar un poco más allá de estas formas para encontrar la esencia. Y luego se ve una posibilidad de que se tenga que reconfigurar, es decir, hablar de unas, más de las estéticas, ¿qué es lo que está de fondo? Es decir, estas ya elementos que van más allá, es decir, con la ética, con lo que estamos contando, con lo que se está diciendo. Y la comunicación es una gran oportunidad para poder avanzar. En esos momentos también, de los primeros meses de la pandemia, nos enfrentamos como sociedad a los bulos, es decir, estos elementos informativos que terminan afectando lo que se entiende, es decir, los conceptos que manejamos de la sociedad y la opinión pública en general. Es decir, por un lado, notamos que hay una asimilación de unas nuevas formas de entender, es decir, hacia la profundidad, pero la circulación y la presencia de redes sociales, en lugar de asegurar estas formas, lo que hacen es que hay un abuso, es decir, nosotros como personas, como ciudadanos, como usuarios, en lugar de aprovechar esto para seguir trabajando y viendo más esos elementos de fondo, hemos descapitalizado, es decir, hemos perdido esa posibilidad o esa forma
de tener mayor acceso a una opinión, a un diálogo, a una participación en la comunicación. Es decir, les quitamos ese poder. Y lo que ocurre es de que al pasar al dejar de tener esa posibilidad, luego tenemos que preguntarnos quién está validando, cómo se valida este conjunto de contenidos, elementos que están circulando allí. Es decir, esta oportunidad la fuimos poco a poco perdiendo y terminamos en un, digamos, escenario de descoordinación, de incomunicación. Y lo que vemos allí es que esta autonomía, esta posibilidad de los ciudadanos, de las personas, de aprovechar este gran espacio, terminó siendo dejado de lado, terminamos dependiendo de que haya un tercero que tenga que ubicar un conjunto de parámetros, estándares, de regulaciones. Es decir, lo que se siente allí es que la libertad y la responsabilidad que tenemos como ciudadanos la dejamos de lado por efectos tal vez de una, digamos, falta de cordura, de madurez. Subjetivamente también estoy hablando, pero terminan, digamos, apareciendo en esta, digamos, elementos de discusión del debate público una reflexión sobre la regulación, es decir, una regulación que tal vez tenga que ser impuesta y en ese, digamos, balance termina perdiendo el ciudadano, es decir, cómo él va a tener que asumir unas condiciones, unas reglas, unos dominios que no dependen de él, es decir, se pierde esta posibilidad de libertad. Y luego parte de los argumentos de lo que está ocurriendo, presento allí en esta diapositiva, cuando se examinan las cifras de Internet, estos primeros, digamos, el primer año de la pandemia, puntualmente en Ecuador, vemos que los mayores consumos de Internet son aquellos que no tienen que ver con este cultivo, es decir, con estos elementos de educación, de salud, sino que son formas, digamos, de entretenimiento, incluso elementos de juegos en línea, partes lúdicas o contenidos eróticos. Es decir, parece que esto reafirmaría el concepto de que esta transición del audiovisual tiene que contar con una regulación, digamos, de fuera, y se está anulando esa capacidad de los ciudadanos. Esto da pie a otros elementos como pensar que entre estos extremos, digamos, esta regulación externa impuesta y la, digamos, autorregulación, la propia comportamiento de los ciudadanos, podría pensarse en unos elementos de corregulación que permitan tener presentes varias, digamos, grupos de interés, es decir, los ciudadanos completamente, el Estado con el que ampara estas políticas, pero también de los participantes o de pronto de los propios afectados. Y aquí vamos un poco a los campos ya de las políticas de comunicación. Pero la reflexión parte desde como comento, de lo que hemos visto que ha ido pasando poco a poco en la pandemia. Fue una situación que aún continúa en el sentido de poder seguir revisando cuáles son estas formas de los consumos audiovisuales. Y también seguimos trabajando, seguimos incorporando estas formas, pero van cambiando, van teniendo un poco más de esta diversidad que fue interesante, que en la pandemia también generó esta reflexión respecto a qué es lo que se está presentando en las grandes proveedores de Internet. Entonces, la pregunta grande que se mantiene y que queremos compartir con ustedes y que también esperamos que sea un punto de partida para continuar, para dialogar mucho más, es decir, cómo hacer uso responsable de las libertades, que ya es un tema, digamos, no de ahora, sino de permanente, pero concretamente en el campo de la comunicación, a partir de esta transición el COVID, estas normalidades que estamos construyendo, sobre todo para poder, primero, rescatar esta presencia de los ciudadanos y para poder tomar cada vez más conciencia de los deberes y derechos y cómo construir juntos estos nuevos escenarios de diálogo. Si antes la reflexión era que terminamos consumiendo lo que otros están construyendo, ahora que tenemos las herramientas, es el momento importante para poder proponer lo que ya UNESCO comenta desde los años 70 con el informe McBride, que en el ámbito de la comunicación es un norte de lo que se construye de participación, diversidad, pluralidad. En la época digital, en este momento, siguen siendo elementos importantes que marcan digamos, las normas de convivencia y que este mundo online mantenga estos principios que tienen que ver con la dignidad propia de las personas. Entonces, lo que hemos hecho en esta investigación es, en este primer momento, revisar lo que
propone la legislación nacional hacia esta, digamos, avance que vamos al mundo después de la COVID, que se las ha controlado poco a poco, pero también nos preocupa ver cuál es la opinión de las personas que construyen, es decir, hacen las políticas del país, los líderes que están presentando sus reflexiones en los medios de comunicación. Así que partimos de estos dos elementos importantes, una investigación más de tipo bibliográfica y a partir de análisis de contenido. Lo que hemos encontrado es que hay una valoración importante. Los ciudadanos valoran la presencia de los medios de comunicación, es decir, ven los medios de comunicación un papel importante de verificación de noticias. Es decir, también allí hay otro elemento que se ha vuelto un poquito, digamos, frecuente en este momento, de las fake news, es decir, desde la deontología de la comunicación no se podría entender que haya fake news porque una comunicación, una nota precisa tiene que ser verdadera y contrastada. Pero es importante que para nosotros llamamos la decisión que los ciudadanos destacan esto, es decir, vemos en las opiniones este rescate de esta presencia, incluso los medios tradicionales que parecen que estaban quedándose de lado, han vuelto a tener un papel esencial. La televisión, la radio siguen siendo. Vemos también la necesidad de poder proponer formatos en esta nueva estética, es decir, en esta, digamos, cuadritos que aparecen allí, pero se intenta también allí entender formas en las que puedan ser presentes los opiniones de los ciudadanos y que ellos puedan directamente exponer qué es lo que necesitan, qué es lo que están requiriendo. Y esto también, como a futuro, nos permite proponer o indagar en cuáles serían estos formatos, estas formas que van desde esta estética, pero para que haya esta presencia interesante de los ciudadanos y que a partir de ellos mismos, viéndose reflejados en la comunicación, haya este rescate, esta concienciación que decía, para poder aprovechar las libertades y hacernos responsables de las libertades. Los medios de comunicación, también partiendo de investigaciones que surgieron el año anterior, han llegado a ser apreciados como reserva de valor, en el sentido de que allí hay una confianza por ese trabajo que se hace, es decir, ahí está, digamos, este péndulo en el sentido de el ciudadano tiene ahora la posibilidad, pero formaron tanto también esas capacidades, esas competencias comunicativas y audiovisuales. Y luego se rescata también mucho el papel del periodismo como debe ser, es decir, la tecnología es muy importante, hay digamos, un cambio en estas zonas, pero los valores clásicos no se han perdido, es decir, la mayor innovación, digamos, de la herramienta del lenguaje, la palabra escrita, sigue destacándose como elemento fundamental. En estas perspectivas o proyecciones del periodismo, la palabra sigue siendo un elemento capital, fundamental para poder hacer digamos, rescate, esta formación de principios de una sociedad cada vez, digamos, más abierta, más plural, más democrática. Es un momento, digamos, de preguntas que en el mundo de la comunicación nos surge y que queremos compartir con ustedes y avanzar. Es decir, reitero lo que estamos viendo aquí, hay digamos, también una preocupación respecto a no alejarnos, tomar en cuenta lo que manifiestan los instrumentos internacionales, de los cuales Ecuador es sus signatario y son, digamos, debería incorporarse de manera frecuente en nuestra legislación, pero hay posibilidades, potencialidades, limitaciones que queremos avanzar. Esto es en esencia lo que queremos dejar para todos ustedes. Estamos a sus servicios, nos encantaría mucho avanzar y poder compartir mucho más. Gracias, muy amables.